prácticamente todos los domingos, fieles a nuestra cita, a las 10:06 de la noche. Hoy, 13 de julio, domingo, con 27 grados y un 50% de humedad relativa. He comenzado este directo un poquito más tarde porque estaba ahí viendo el fútbol en la tele. Hoy, voy a ajustarlo un poquito más, hoy estaba viendo la final del Mundialito de Clubes, donde estaban jugando el PSG y el Chelsea, y bueno, estaba ahí metido en el partido. Ha estado muy interesante la primera parte y digo, bueno, en el descanso preparo un poquitín esto y estoy con vosotros para contaros lo que ha sido la semana. Lo voy a poner aquí porque aquí veo los comentarios mucho mejor y así, pues, si alguno quiere preguntar algo o simplemente por saludarlo, pues para mí por lo menos es mucho más fácil verlo mejor que aquí en la pantalla, ¿no? Esta semana, pues, ya tenemos por ahí a compañeros que se van incorporando. Esta semana ha sido una semana donde me he llevado una decepción. La verdad. Me lo podía imaginar, pero claro, uno siempre tiene la esperanza de que pudiera salir. Os lo voy a explicar rápidamente. De todas maneras, el vídeo del próximo sábado, si Dios quiere, voy a grabar un vídeo hablando de esto porque he aprendido muchas cosas de esta incubación que estaba haciendo de huevos de codorniz. Es algo que ya sabía, pero quiero compartir con vosotros los datos, las conclusiones que he sacado de esta estrepitosa incubación de huevos de codorniz, para que veáis que cuando tenemos buenos resultados, pues lo digo, y cuando tenemos malos resultados, como ha sido esta vez también, ¿no? Me da mucha pena hacer incubaciones de este tipo así, cuando sé que no las tengo todas conmigo, porque teníamos muchas papeletas de que saliera mal y al final ha salido mal. Eran bastantes docenas, no me acuerdo cuántos, y hemos sacado unos 20 pollitos tan solo. Problemas con la humedad relativa, con una ola de calor que hemos tenido que ha vuelto locos los parámetros de la incubadora, y analizándolo ya, mirando el porqué, pues quiero contaros todas las conclusiones que he sacado de esta incubación, de esta mala incubación, porque de esto se aprende un montón, ¿vale? A mí ya no me gusta a estas alturas pues tener problemas de este tipo, sobre todo porque soy consciente de que puede ocurrir y me da mucha más rabia cuando me ha ocurrido, ¿no? Me ha pillado con el trabajo, con 40 cosas que han salido en este tiempo de incubación, y al final se ha juntado todo y ya digo, ha sido catastrófico. En principio iba a grabar algunas imágenes y demás, pero digo, bueno, ya buscaré imágenes que tengo por aquí del ordenador de apoyo para contaros la historia, para que no sea tan monótono ver mi cara todo el rato, pero son de estos vídeos que yo creo que te pueden ayudar mucho, que te pueden servir, sobre todo cuando quieras incubar con mucha temperatura, mucho calor. El coche, cuando he salido a trabajar muchas veces, me ha marcado 50 grados y la humedad relativa cambiante, pero de una forma horrible. La humedad en estos días, no sé qué es lo que ha pasado, que ha cambiado, pero una barbaridad. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos 27,2 y 50% de humedad relativa, ¿eh? Pero es que a lo largo del día, aquí dentro sube la temperatura pues a 32, 33 grados, y la humedad relativa, aquí que es también donde tengo la incubadora, ha estado al 60%, y la incubadora dentro más del 60% sin nada de agua. Entonces me he vuelto loco porque no he tenido tiempo para ir rectificando o ir acoplándome a estos cambios, y claro, ha sumado todo en contra para todo esto, ¿no? Quiero hacer un vídeo, ya digo, el próximo sábado, si Dios quiere,
donde te voy a contar todos los detalles y todos los problemas que hemos tenido en esta incubación para que no te pase a ti y, por supuesto, por si puedes sacar algunas conclusiones de esto que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Pero lo importante, para que veáis que a nosotros, con toda la experiencia que tenemos y demás, también nos suelen pasar cosas, ¿no? Hay algunas cosas que no podemos tener bajo control siempre y si encima lo unimos a que no tengamos mucho tiempo para rectificar estas cosas, estos detalles, estos cambios, pues esto es un cóctel explosivo que al final, pues todo esto quiero hacer con vosotros. Ya después, en nuestro canal secundario, pues hemos puesto ventajas y también los inconvenientes de la incubadora automática de 12 huevos de capacidad que estamos ahora mismo analizando. En el canal principal, aunque hayamos tenido estos problemas que os estoy diciendo con la incubación, hemos subido vídeos. Hemos puesto el nacimiento completo de un pollito de pavo o guajolote. Hombre, yo le dejo la cámara grabando y a lo mejor la grabación dura 2 horas, pero nosotros la hemos acortado para que dure, creo que 2 minutos y medio o 3 minutos, porque tampoco es plan de poneros un vídeo que dure 2 horas. Siempre os digo que nosotros intentamos ayudar y que no hacemos esto para tener más visualizaciones, para tener más tiempo de retención de audiencia, para todas estas cosas de YouTube para ganar más, ¿no? Hombre, si ganamos algo no vamos a mirar para otro lado, pero para mí sería muy fácil poner el vídeo entero que dure 2 horas y ahí va, pero no, digo, lo edito un poquito, lo hago de 2-3 minutos y así si tenéis niños y queréis ponerle el desarrollo del nacimiento de un pavo, pues ahí está, ¿no? Seguir sumando experiencias, ¿no? Como os digo, pues la incubadora automática que hemos venido repasando, ya que llevamos varias semanas, pues hemos llegado al punto en que ya estamos en condiciones de decir las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado durante todo este tiempo que le estamos dedicando. Y todavía le vamos a dedicar bastante más porque vamos a ver cómo manejar el termostato, el controlador de temperatura, por si en tu caso tuvieras que hacerle algún retoque. Y el último vídeo que le vamos a poner va a ser el de las instrucciones. Hemos hecho un vídeo, tan solo un vídeo para compartir todas las instrucciones del librito que viene, tabla de valores y demás. Porque de las otras incubadoras que hemos repasado, pues muchos de vosotros nos decís, oye Antonio, ¿tienes todavía las instrucciones? Automáticamente cuando grabamos un vídeo solemos regalar la incubadora o se la suelo regalar a amigos, a familiares, en fin, que no nos quedamos con ella la mayoría de las veces. Y entonces, ahora mismo que tengo esta incubadora, sí podría darte información de ella, pero una vez que ya la suelto, pues lo que queda es el vídeo, ¿no? Toda la información está en el vídeo, ¿no? Pues por ahí seguimos saludando a todos los que se incorporan, a un compañero que nos está escuchando desde Haití, ¿no? También, por supuesto, saludamos a todos los que después ya, una vez que terminamos el directo, vais viendo este vídeo cuando vais teniendo tiempo, cuando vais teniendo la oportunidad. Estamos ya casi a mitad de julio y bueno, con estas calores, con este tiempo tan cambiante que estamos teniendo este fin de semana, hoy domingo ya ha estado el día como un día de verano, ¿no? Pero el sábado tuvimos frío, un oasis dentro del desierto de este verano, donde de verdad os digo que por la noche tuvimos frío, siendo verano, con olas de calor de hasta 50, 40 y tantos grados al sol, y ahora te viene un día como este en un sábado y te rompe todos los esquemas. Por eso no voy a poner más la incubadora, no voy a incubar más hasta por lo menos agosto, septiembre, si surge la oportunidad, porque no quiero volver a pasar por todo esto en la incubación de huevos de codorniz que hemos tenido, porque creedme que lo paso mal de verdad, porque si hacéis una incubación
siempre te pueden pasar cosas diferentes que no están bajo control, ¿no? Hay muchos que dejan comentarios en muchas ocasiones que no son partidarios de esto de la incubación artificial y te dicen, deja la naturaleza que siga su curso, incubación natural. Pues quiero que sepáis que hasta con incubación natural hay pollitos que no salen, gallinas que se levantan, pollitos que salen con malformaciones, pollitos que mueren, después con las gallinas cuando están por el campo paseando por el gallinero puede haber problemas, se producen muchas bajas, que no crearos que porque sea incubación natural todo es perfecto, que también hay muchos problemas, ¿no? Evidentemente, como os digo, lo he pasado mal con esta incubación, se me han quitado las ganas hasta de grabar, es por eso de que no tengo imágenes, porque se te queda como una cosa por dentro que dices, y sobre todo porque ha habido cosas que se podían esperar, ¿no? Por eso digo que yo ya este verano, hasta que no pase agosto, septiembre, que ya el tiempo cambia ya de cara al otoño, pues a partir de ahí que ya se controle todo un poquito más, que el tiempo sea ya más estable según la estación en la que estemos, es que no me han quedado ganas, de verdad que no. Pero por lo demás nosotros vamos a continuar, vamos a seguir adelante y vamos a seguir haciendo cosas para seguir avanzando. Tengo que pensar todavía el vídeo de la siguiente semana, porque ya digo que el sábado os voy a contar todo esto con detalle, aunque sea un trago, pero son experiencias y os lo voy a contar. Ya después iré pensando a ver qué vídeo grabamos para seguir adelante. Intentaré buscar un tema que sea interesante dentro de esto de las incubadoras e incubación. Tengo por ahí algunas cosas todavía guardadas en la recámara y por supuesto en nuestro canal secundario. Cuando terminemos con esta incubadora automática para 12 huevos, tengo otra incubadora para analizar que no me gusta nada, pero que la vamos a analizar, ¿vale? No se trata de analizar solo incubadoras que te entren por el ojo, como decimos aquí, que sean agradables a la vista. Hay que analizar prácticamente de todo, ¿no? Y después de eso, pues nada, por ahí tenemos un compañero que nos sigue desde Cuba. ¿Cuándo haré un vídeo donde explique cómo construir un termostato casero para los lugares? Este compañero nos manda muchos comentarios. Por ahí otro compañero nos saluda, Mario, desde Costa Rica. Pero Antonio Martínez nos deja muchos comentarios y le contesté una vez. Antes hacíamos los termostatos cuando era complicado de conseguir termostatos, pero yo lo tenía relativamente fácil porque yo estudié electrónica, montajes electrónicos como había antes, circuitos y demás, y pues iba a Sevilla y compraba los componentes, busqué un esquema electrónico, un esquema de pistas, de un termostato, de un controlador de temperatura y fabriqué la primera incubadora fue con un termostato fabricado por mí. Pero la pregunta es, si estás en un sitio donde cueste mucho trabajo encontrar un termostato, pues yo creo que más complicado sería comprar o encontrar todos los componentes para hacer un termostato. Después tienes que tener soldadores eléctricos de estaño, tienes que tener placas de circuitería, saber diseñar el circuito, meterla en ácido, soldar los componentes, tener conocimientos de electrónica en definitiva, y yo creo que sería peor incluso que encontrar un termostato. Más adelante puede que lo hagamos por curiosidad, porque yo sé que hay gente manitas a los cuales les gusta hacer una incubadora totalmente, que podamos decir que es totalmente hecha por uno mismo, y entonces ahí en cierto modo pues lo puedo comprender. Pero si tienes problemas para conseguir un termostato, yo creo a ciencia cierta que vas a tener más problemas por conseguir los 30, 40 componentes que formen el circuito electrónico de ese termostato, ¿no? Yo creo que en esas condiciones es mejor el reciclaje de termostatos, de termos, de dispositivos que incluyan un termostato
que abarque ese rango de temperatura que nos pueda servir, ¿no? Dicho todo esto, pues bueno, seguimos saludando por ahí a los que os vais incorporando y yo pues ya voy a tirar para adentro prácticamente para empezar a ver la segunda parte de este partido que estoy viendo, del PSG con el Chelsea, y bueno, a prepararme ya para esta próxima semana que entra, para el trabajo y para lo que venga, ahí con fuerza, y seguir contando más cositas. A lo largo de la semana, pues también me gusta compartiros diferentes vídeos cortos, shorts, porque así mantengo entretenidas las redes sociales y también voy hablando con todos vosotros, ¿no? Porque en Facebook tenemos puesto nuestro número de WhatsApp, ¿vale? Ahí, si queréis hacernos alguna consulta, enviarnos fotos o vídeos para que lo analicemos, o vídeos para compartir vuestras incubadoras, que todavía lo seguimos haciendo, pues con mucho gusto lo compartiremos, porque a mí me encanta que vosotros compartáis también aquí en este canal vuestras experiencias con vuestras incubadoras y con vuestras incubaciones, ¿vale? Por ahí nos dicen, Antonio, por favor, ¿por qué me están haciendo muchos huevos después de la fecha? Pues normalmente un motivo suele ser que la temperatura de incubación es baja, ¿vale? Y nacen porque es baja, pero lo suficiente como para que tenga el pollito fuerza para nacer. Otras veces es tan baja que los pollitos acumulan un retraso y no llegan a nacer y están condenados prácticamente a morir porque ni tienen fuerza para romper el cascarón, rompen y se quedan dentro, ni aunque le demos más días ya van a completar la formación, porque ya tienen diferentes problemas internos. Pero uno de los principales motivos, temperatura de incubación baja, ¿vale? Después, creo que en Cuba se pueden conseguir los componentes normales, no digitales, y armarlos en un taller, porque no tenemos acceso a AliExpress o alguna otra red de estas. En Cuba, por desgracia, es que es complicado todo porque hablamos con muchos compañeros desde este país y estamos, yo creo que informados. Hablo con algunos por WhatsApp también y tiene mérito, mucho mérito, que haya compañeros que me manden fotos de pollitos en las condiciones que me cuentan que son capaces de sacar pollitos en incubadoras de la forma que las hacen. Ellos sí que tienen mérito y no nosotros, de verdad. Yo me quedo muchas veces alucinado cómo han sacado pollitos y algunos de ellos con buenos porcentajes de nacimiento, ¿vale? Pues poco más que daros las gracias como siempre por acompañarnos, no solo en estos pequeños directos, sino también en los vídeos que vamos subiendo a lo largo de la semana. Los vídeos cortos igualmente, ahora mismo prácticamente está todo parado, me mandan carteles de exposiciones y concursos ya dentro de poco, ya mismo cuando pase la temperatura alta esta del verano, en otoño pues se anima la cosa y hay exposiciones de avicultura, de columbicultura, de cunicultura, los concursos, exposiciones de canaricultura, de ornitología en definitiva. Y este año, si Dios quiere, a ver si tengo más ganas y nos empezamos a desplazar para ver ejemplares, para grabar ejemplares desde distintos concursos y exposiciones, y voy a intentar, aparte de lo que grabe, hacer directos desde estas ferias, concursos y exposiciones, ¿vale? Voy a intentar hacer directos para compartiros lo que allí ocurra pues en directo a través de nuestro canal. Y después pues grabaremos todos los animales que podamos, yo siempre llevo ayuda, o mi mujer o Raúl, que todavía de vez en cuando participa en el canal, y grabamos, vamos grabando pasillo por pasillo y vamos grabando ejemplares para que vayáis viendo los ejemplares que había participando en dicha exposición, ¿no? Este año también quiero coger y los ganadores, grabarlos, ver el enjuiciamiento del juez y analizarlo a fondo para que veamos qué ha hecho ganador a ese ejemplar en las diferentes categorías, diferentes animales, diferentes especies, en esos concursos y exposiciones.
para los que tengáis pensado la crianza de una raza en particular, pues tengáis más conocimiento de qué es lo que valoran los jueces en este tipo de concursos y de exposiciones. Y ya lo hemos hecho este año y vamos a seguir haciéndolo porque parece que al personal le ha gustado mucho, que cuando vayamos a concursos de canaricultura, en vez de grabar un montón de ejemplares y después pongamos vídeos por colores y por categorías y demás, que grabemos a los ejemplares ganadores, porque así estos criadores dicen que se hacen una idea del nivel de estos concursos a los que vamos. Claro, el que entiende de pájaros, pues en cuanto ve los canarios, ve las puntuaciones, o ve los híbridos, o ve los exóticos, ya se hace una idea del nivel que hay por la zona, por el concurso y demás, ¿no? Es una buena idea, y en las cosas donde nosotros no entendemos mucho, pues que criadores o gente que entienda nos diga esto, pues para nada nos molesta, y al contrario tomamos nota y lo hacemos, porque al final siempre decimos que cada día se aprende un poquito más. Pues nada más, casi las 10:30 de la noche, y como siempre desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hemos echado un ratito, yo creo que bueno, con una charlita, y no soy de anunciar estos directos, por aquí habéis algunos que ya lo sabéis y no faltáis a nuestra cita, pues igual si hacéis el favor de compartir esto de que hacemos directos los domingos aproximadamente 9:30, 10 de la noche, pues lo agradecería. Y bueno, por aquí nos vamos viendo, echamos un ratito charlando, y si hay algún comentario preguntando algo en concreto, pues igualmente aprovechamos y hablamos, ¿no? Que lo dicho, que muchas gracias y ojalá se os dé bien también esta semana.